Amén. Bueno, les decía que ya hemos observado algunas terminologías o conceptos, perdón, de la gramática. Vimos lo que era etimología, semántica, esa investigación la hicieron ustedes. Vimos semántica, también vimos en la definición de gramática y hay otras palabras que se pueden emitir allí como son la fonología. Fonología. Creo que han escuchado ese término, ¿cierto? Sí. Ajá, amén. Hermana Ingrid, fonología. Ayúdeme con la palabra fonología. ¿Qué estudia en Eh, realidad? sí, la fonología estudia las letras, Ajá. los sonidos y las letras. Exacto. Hermana, ¿usted es profesora? Sí. Me la olía por ahí, como decimos en Colombia. Así es. Tiene ese tinte. Felicitaciones. Así es. La fonología estudia los sonidos articulados de la voz. Exactamente, las letras, cómo van pronunciadas. Obviamente ahí van a intervenir lo que son las palabras graves, agudas, esdrújulas. Pero nosotros no vamos a centrarnos en esta clase en eso, porque eso es más elemental para estudiarlo de manera personal. Vamos a fundamentarnos en las categorías gramaticales a la hora de nosotros acercarnos al texto. Y ahora vamos a contextualizar las definiciones y vamos a hacer un pequeño análisis con la práctica de un texto. Vamos a estar leyendo entonces San Juan 5:39 cuando le diga a la hermana Carrillo y Amén. luego nuestra hermana Erika nos va a leer también. Le mencioné un versículo, hermana Erika. ¿Cuál fue? Lucas 24, 44, 45. Exacto. Empecemos por acá, por San Juan. Muy Prestemos toda bien. buena atención, porque ya entramos a la parte que yo digo que hay que tener mucho cuidado, mucha cautela. Vamos, hermana Carrillo. Gloria a Dios. Escudriñar, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Aquí me llega una pregunta y la voy a hacer al hermano Juan Carlos. Vamos a ver qué tal. Hermano Juan Carlos Romero, en breves palabras. ¿Por qué en nuestras iglesias, no hablemos solamente, sí, en nuestras iglesias a nivel de Latinoamérica, digámoslo así, o de Hispanoamérica, que es la palabra más correcta? ¿Por qué la gente que está más preparada es la que más se quiere seguir preparando y los que están menos preparados no se preparan? Aun cuando salen estos cursos o incluso cursos internos o locales de la iglesia, la gente que ya ha estudiado ciertas ramas son los que quieren seguir estudiando más, pero los que no, le vemos como esa falta de interés. ¿Por qué? ¿Puede darme usted alguna noción del por qué pasa esto? Bueno, lo que pasa en primera instancia, desde el vista a nivel personal, el problema radica principalmente en que no se nos ha enseñado a investigar, punto uno. Ujú. Cuando la persona no está adaptada a estudiar, a leer, pues específicamente le da pereza hacerlo. Ese es punto uno. El punto dos es que en la iglesia, por ejemplo, no se incentiva el estudio escatológico ni teológico de la palabra de Dios. Entonces hay un conformismo general y eso se da casi a nivel de todas las iglesias. Entonces la mayoría de cristianos solamente van a leer el salmo que se dice o los tres versículos en el culto y hasta ahí llega. Entonces hay bastante desconocimiento por ese sentido. Yo lo veo, a nivel personal lo veo así, porque en lo Amén. que corresponde a mi persona, a mí me gusta leer, investigar y estudiar. Y a uno le gusta porque descubre muchas cosas que a veces se han enseñado que no son correctas. Y eso le pasa creo que a nivel mundial, porque Amén. mediante el estudio del instituto se logran aclarar muchos versículos y muchos pasajes que a veces
no se aplican a la iglesia, sino se aplican a Israel y viceversa. Eso es Amén. todo, mi hermano. Gracias, hermano Juan Carlos. Mire qué interesante. Hice esto porque no es que uno tenga discriminación por las mujeres de la iglesia, hermana Erika, hermana Ingrid y hermana Ingrid Carolina Blandón, sino que uno viene analizando a lo largo del tiempo que son los hombres los que más buscan prepararse en el campo académico dentro de la iglesia. Pero en los últimos tiempos, hablando en el contexto de corte unicitaria, porque el trinitario es como parejo, las mujeres y los hombres estudian, se capacitan, son como una regla de vida para ellos allá. Pero hablo de nosotros de corte pentecostal unicitaria. Vemos muy poco las mujeres capacitándose. Entonces, cuando yo veo una dama en nuestro instituto, en un instituto capacitándose, algo me dice a mí que ya se han preparado previamente en alguna área secular. Por eso le hice la pregunta al hermano Juan Carlos. Sencillamente es que la persona que ya empezó a investigar una ciencia, pues le nacen curiosidades por conocer otras ciencias que están asociadas a. Entonces la persona dice, bueno, ya tengo una parte, ¿por qué no complemento con la otra? Ya que algunas ciencias se relacionan unas con las otras. Y qué bueno entonces que estemos aquí, porque esto nos va a servir muchísimo para ayudar en el desarrollo de la iglesia o al mismo tiempo, como lo dije antes, en la estabilidad de la fe del creyente o de nosotros mismos. Escudriñad las escrituras, dijo el Señor a vía de consejo, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Yo digo que los cristianos no han entendido ese versículo. El Señor está diciendo que la vida eterna la vamos a encontrar ¿dónde, hermana Erika? ¿Dónde? Según lo que leyó la hermana Astrid. En la palabra, en él, en Jesús. En la La palabra, escritura. dice en la escritura, obviamente, como dice el hermano Felipe, aquí haciendo análisis, porque ahora vamos a hacer el ejercicio de que cuando nosotros leemos, hay una cosa que se llama la sintaxis y uno va analizando las palabras dentro de la oración. Y uno dice, la sintaxis es la que ordena el texto o la oración. Y dice si tiene o no coherencia. Entonces hay unas palabras ahí. Escudriñad las escrituras. Entonces aquí en este caso el sustantivo diríamos que es la escritura. El sustantivo es la escritura. Partimos de ahí. Escudriñad la escritura. Entonces aquí este es el sustantivo. Dice, porque a vosotros os parece que en ella, ¿ella cuál? La escritura. Amén. Tenéis, bueno, tenéis, no dice que va a encontrar, tenéis, o sea, ahí está la vida eterna. Entonces, si una persona carece de las escrituras, puede estar perdiendo su momento la vida eterna. Eso en sintaxis o coherencia es obvio. El antónimo de eso sería eso. Si la vida eterna la encontramos en la escritura, como Jesús dijo, la tenemos ahí, una persona que carece de la escritura puede llegar a perder la vida eterna. Eso sería el antónimo. Jesús dice por boca de Oseas, es que el pueblo se destruye por eso, por falta de conocimiento, en este caso, de las escrituras. Ahí está. Leamos San Juan 8:51 con Felipe hincapié, para que miremos la esencia de la escritura. La esencia de la escritura es vida. E incluso Jesús dijo, las palabras que yo digo son espíritu y son vida. Y Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y miren los elementos, la esencia de la palabra. Y acá dice que tiene vida eterna. Entonces deberíamos como amar la palabra de Dios. Escudriñar. Ahora viene el punto, es el punto de exégesis. ¿Por qué debo escudriñar las escrituras? Vamos a mirar, a hacer preguntas ahora. Lucas 24:45, hermana. Amén. Lucas 24,
versículo 44 al 45. En el nombre de Jesús dice, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendiese las escrituras. Amén. Amén. Ahí está. Vamos a hacer un análisis rápido. Jesucristo, lea hermana San Juan 8:51, ¿quién le tocó? A Felipe. Vamos rapidito. Vamos a poner un mapa ahí, vamos a poner un mapita mental ahí, rapidito. Vamos a poner escritura. La escritura o escritura. Póngalo en sus notas si usted tiene notas ahí. Escritura. San Juan 5:39. Escritura. Lucas 24:44-45. Y usted abajito le va a poner una rayita y le pone rollos. Donde está Lucas 24:45 le pone rollos. Y otro cuadrito le va a poner palabra de Dios. Leamos ahora sí. Felipe 8:51 de San Juan. Todo suyo, Felipe. Todo suyo. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces la pregunta es, el que nunca ve muerte, en otras palabras, ¿qué es lo que obtiene, Felipe? Una persona que nunca vea muerte, en otras palabras, ¿qué es lo que obtiene? Vida no. Vida eterna. Si nunca voy a ver muerte, la traducción sería, en otras palabras, vida eterna. Una persona que nunca vea muerte es eterno. Ahí está. Esa es la coherencia del término. Ahora, entonces, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aquí hay dos connotaciones. No significa que no vaya a dormir, porque para Dios los que mueren no mueren, sino que duermen. Entonces, alguien dice, pero ¿cómo así si Moisés murió, David murió y guardaron la palabra del Señor? Ah, es que el Señor se estaba refiriendo a no ver muerte en el sentido de la muerte eterna, de perder su alma en la condenación. El Señor siempre trata con el alma del ser, no con su carne. Siempre es con el alma. Por eso el Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. El alma no la pueden destruir. Ahí está. Y ahí es el ontos. Ahí es el ontos para el término griego. El ser como tal, el conjunto del ser. Su alma, sus emociones, pensamientos, su ser. Bien. Entonces, Carolina Blandón me está escuchando. Vamos a ver. Vamos a hacer esta clase interactiva. La estamos haciendo bien práctica. Y las preguntas y la respuesta es para hacer un análisis pedagógico de si estamos captando o no estamos captando. ¿Oh? Carolina Blandón, ¿me escucha? Bien, Carolina Blandón. Parece que no está escuchando. Bien. El hermano Carlos Pedrosa pues me pidió que va a estar en clases sin cámaras por la razón de que está un poco quebrantado de salud, pero me gusta esa actitud. Yo soy de esos, como hizo la hermana Ingrid estos días. Estoy enfermito, pero ahí estoy. ¿Entiendes? Ahí acostadito, hermano, voy a escuchar, me dijo. Ahí yo me doy cuenta, esa persona tiene pasión por aprender. ¿Entiendes? Y Dios mira eso desde los cielos. Y es ahí cuando te da más, te ilumina. Amén. Aquí hay un mensaje, dice Felipe, tremendo.
Habla Felipe, da revelación, lo que está, Dios te está iluminando a ver. Vamos a hacer, hay una cosa que se llama aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es cuando usted explica algo o dice algo y hasta el profesor aprende. Entonces vamos, Felipe. No, digo así porque me impactó mucho lo que dijo usted cuando dijo acerca de la palabra, que cuando uno Ajá, deja de escudriñar las escrituras, sí, deja de vivir, y eso me impactó. exacto. Por eso Jesús dijo, es correcto, Jesús dijo, la palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. Mire, ¿sabe? Cuando usted va a predicar en un púlpito y está lleno de la palabra, a veces usted no tiene mucha oración, pero como tiene palabra viva en el alma, hay un río que empieza a fluir y es a través de la palabra que usted tiene. La misma palabra lo unge. Así no sea un hombre de oración como los otros que oran el día entero. Y hay unos que oran el día entero, pero como no tienen palabra, solamente balbucean. Y entonces alguien se frustra y dice, pero yo que oro, ayuno y no predico como Felipe. Entonces la clave está es que las cosas son todas balanceadas, haciendo lo uno sin dejar de hacer lo otro. Es ponerle todos los ingredientes a la comida, todos. Amén. Oración. Pastor, hay que poner lámpara y aceite a eso. Bueno, amén. Fíjate que una comida, cada persona tiene su sazón para la comida. Alguien dice, uy, el hermano tiene un conocimiento, pero no se le siente unción. ¿Te das cuenta? Entonces la gente dice, no, pura letra. Entonces hay que ponerle aceite a esa letra. Por eso Pablo dijo a los corintios, cuando vine a vosotros, me procuré no ir con sabiduría humana, aunque tenía la academia con él, sino que me fui con palabras que enseña el Espíritu Santo y con demostración de la unción, para que vuestra fe no esté fundada en mi conocimiento, sino en el poder de Dios. O sea, Pablo la supo hacer, se llama contextualización para poder predicar bien. Como los griegos eran amantes del sofisma, perdón, de las sofis, eran sofistas de la sabiduría, del conocimiento, él no les fue con conocimiento porque entonces iban a decir, uy, Pablo es un gran filósofo. Él le fue con demostración de milagros, le fue con una inspiración divina. Entonces decían los griegos, eso es una locura, eso es una locura. ¿Por qué? Porque hablaba Pablo cosas que ahora vamos a observar, que para la mente de ellos era algo como que no tiene lógica. Ya les voy a explicar por qué no tiene lógica para ellos. Lucas 24:45 es que la palabra del Señor va siendo interpretada y revelada con el paso de los tiempos a la mente humana. Voy a repetirlo. La palabra de Dios va siendo interpretada y revelada con el paso de los tiempos a la mente humana. Cuando usted recién se convierte, no comprende todas las doctrinas. ¿Entiende? A medida que usted va estudiando y se va relacionando con la palabra del Señor, Dios le va iluminando la palabra, lo que la hermana Erika leyó. Los apóstoles estuvieron con el Señor por lo menos 3 años y días. Algunos dicen 3 años y medio, pero bueno. En esos 3 años, ahí hay una maestría. Sin embargo, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Abrirle el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Significa que a ellos les faltaba mucho todavía. Con 3 años, con el maestro de maestros. Y hay cristianos que creen que se la saben todas porque llevamos ya tiempo en la iglesia. No, la palabra del Señor va siendo revelada de forma progresiva a medida que profundizamos en él. Y no está en los años que se lleva en la iglesia, sino cuánta relación tiene usted con la palabra del Señor y cuáles son los métodos
que está usando para interpretarla. Bien. ¿A qué se refería cuando el Señor dijo escudriñar las escrituras? Hermana Ingrid, yo la otra vez pregunté, ¿usted cuánto lleva en la iglesia? Sí pregunté, ¿cuánto tiempo? Sí, escudriñar es que tenemos que profundizar en la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Porque en realidad que uno tiene que leerla, analizarla, o sea, no es solo leerla, sino que también analizarla, es ahí donde dice escudriñar, Amén. porque de lo contrario se queda uno, pues, si no hay un análisis, a veces no se comprende. Y en Amén. realidad, Así es. este diplomado, créanme que yo me siento muy contenta de estar participando. Amén. Me Amén. gusta mucho la forma de interactuar. Regularmente las clases que se dan son muy metódicas, no hay participación. Y esta es una muy buena forma porque uno está analizando lo que usted está diciendo, viene el análisis, viene la interpretación, Amén. escudriñamos porque nos vamos directamente a la palabra del Señor. Eso Amén. es lo que el Señor nos está diciendo, que tenemos que profundizar en su palabra. Amén. Gracias, hermana Ingrid, Amén. por su intervención. Así es. Estaba diciendo precisamente que a veces uno lleva mucho tiempo en la iglesia, pero no entiende muchas cosas de la Biblia, ¿no? Y a partir de ahí la fe, pues, se va quedando estancada. La fe como que no sube de nivel. Y muchas veces he hablado y hemos hablado y compartido en las clases que hacemos en el instituto. Y uno va observando, hasta a uno mismo le pasa. No sé, me pongo ahí para no ser prepotente, pero ahí se pide que oren por uno. Por ejemplo, hermano, oren por mí que estoy enfermo. La persona pasa al altar y se ora por él. Al próximo culto vuelve a mandar la petición que se ore por él que está enfermo. La pregunta es, ¿pero no pidieron oración por sanidad el culto tal? ¿Por qué no se tiene la suficiente convicción que aquel que le pidieron es capaz de sanarle si ya le clamamos por esa sanidad? Me imagino que la oración debería ser dándole gracias por esa respuesta de parte del Señor a la sanidad de su cuerpo. Entonces nosotros vemos que la gente sigue pasando. Hermano, ore, y ahora venga a orar el otro hermano. Ahora venga el hermano Felipe, y ahora la hermana Carolina, ahora la hermana y entonces el que oró primero dice, pero entonces mi oración no tiene poder porque la hermana pidió oración por mí el martes, el jueves le pidió al hermano tal, y el sábado le pidió al hermano Juan Carlos. Mi hermano, Entonces, ahí amén, sí quisiera participar y dar una pequeña aportación en amén, una experiencia que yo tuve. Lo que pasa que, como dice la Biblia, pedís mal, porque amén. muchos hermanos dicen, Señor, sana al hermano, pero no es así la oración, mi hermano, Ajá, es según tu voluntad. amén. Ahí se olvidó, porque a veces el Señor no quiere sanarlo, a veces el Señor quiere llevárselo. Así ¿Sí? No todas es. las peticiones son sí, la respuesta a veces son no. En muchas cosas, en negocios, en estudios, en matrimonio y en un montón de cosas, sino que la mente humana está programada para que recibir el sí. Entonces, cuando recibe el no, dice, el Señor no me escucha, el Señor no me quiere, en fin. Pero es que partamos de algo fundamental. Se desconoce la soberanía de Dios, yo siempre lo digo, porque el Señor Jesucristo no es mandadero de nadie. El Señor Amén. Jesucristo es digno de gloria, de honra. Y si Él tiene misericordia, y si Él quiere, y si Él desea hacerlo, lo hace. Si no, no.
Nosotros no tenemos la autoridad para imponerlo. Entonces, hay muchas veces que se enseña mal a pedir. No, no es así, porque nosotros estamos programados solamente para el sí, solamente para que nos sane, y a veces esa no es la voluntad de Dios. Él mejor a veces quiere, él como ya lo ve todo, él de repente sabe que es mejor llevarlo. Amén. Sin embargo, a veces nosotros oramos mal. Entonces dice, vuelvo nuevamente a pedir una oración por el hermano, porque sigue enfermo y vamos a seguir orando hasta que el Señor lo sane. Y así se pasan ayunando hasta una semana y igual se murió el hermano. Así es. Y eso ha pasado, yo lo he visto aquí, pasado en algunas ocasiones. Yo siempre le digo a los hermanos, no es una imposición a Dios, es según su misericordia, porque hay que reconocer la soberanía de Dios. Dios no es un mandadero de nadie, yo siempre lo he dicho. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con la formulación de las peticiones. Amén. Ahora, partiendo del otro punto que decía la hermana, sobre la meditación de la palabra. Ya meditar es no solamente leer, sino profundizar en las escrituras. Por ejemplo, yo me he leído la Biblia como 2 veces de cabo a rabo, pero Amén. una cosa es leer y otra cosa es meditar en un solo versículo. Mire, usted en un solo pasaje puede sacar muchas interpretaciones, dependiendo en qué cosa se quiere enfocar, en qué tema o en qué aspecto de su vida o en qué otra experiencia usted tenga. De un solo versículo pueden salir varias interpretaciones aplicadas a varios sucesos de la vida. Pero por eso es que la meditación es muy importante, como usted lo dice, no es solamente leer. La lectura le puede enriquecer en cierta forma porque tiene su beneficio, pero la meditación mucho más, va más allá todavía porque le ayuda a ejercer una bendición más profunda porque se interioriza. Amén. Entonces, ese es mi aporte, mi hermano. Gracias, hermano Juan Carlos. Muy bien. Amén. ¿Quién más? ¿Ya Carolina me está escuchando? Carolina, bueno, hermano Carlos Pedrosa ahí está escuchando, yo sé. Carolina Blandón, hágase presente. Vamos a ver si prende su micrófono. Ahí dice un Dios le bendiga. Vamos a ver qué tal. Si está por allí. Felipe, aunque no tiene su cámara prendida, creo que me está escuchando, ¿cierto? Ready, ready. Sí, amén, amén, ok. Bueno, hermana Erika y el hermano Alejandro. El hermano Alejandro, bueno, porque yo no me encuentro en el estado de Georgia, yo estoy en otro estado Ah, ya, haciendo una clase, pues no sé si él ha bueno, llegado. así me contó, así, amén, amén, así es. Ok, Sí. muy bien. Tenemos que observar ese pasaje donde dice escudriñar las escrituras. La hermana dice que tiene un culto detrás de la casa y es más fuerte que el mío. Ponga unos audífonos, unos audífonos, vea, porque si no se pierde esta esencia, esta crema del pastel. Amén. Muy bien. Sí, como les decía, una de las maneras de desarrollar el aprendizaje es interactivo, porque no es que tenga que hablar mucho, pero sí al menos dar su punto de vista frente a lo que entendió. Amén. Bueno, ok, le entiendo. Y así vamos captando la información o el profesor va buscando maneras que entiendan más fácil. Muy bien, vamos a ir entonces en el paso a paso. Cuando dice escudriñar las escrituras, en ese versículo se refería al Antiguo Testamento. Si quieren ponerlo ahí como su nota, se refería al Antiguo Testamento porque el Nuevo todavía no estaba vigente. Entonces, eso eran las escrituras. Algún tiempo uno pensó que era toda la Biblia, porque uno no tenía los conocimientos de análisis. Ahora que ya se tienen, pues uno sabe que solamente se refería a los escritos del Antiguo Testamento. Y Lucas 24:45, si lo vuelve a leer la hermana Erika, se da cuenta que así es. Lucas 24:44 y 45. Ajá. Amén. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. Amén. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras. Amén. Entonces, la Biblia, desde ese contexto de ese versículo, se refería al Antiguo Testamento. Esto era la Biblia, el Antiguo Testamento. Ahora, vamos ahora a observar nuestra plantilla acá para que vamos leyendo algo. Vamos a ver si les comparto aquí. Alcanzan, no sé si alcanzan a ver bien ahí. Amén. Muy bien. Vamos a leer la primera parte, hermana Ingrid Astrid. Muy bien. Categorías gramaticales, es lo que la lección de hoy. Sí. Las categorías gramaticales, también conocidas como clases de palabras, Ajá. son grupos en los que, Ujú, permítame, ya me cuesta un poquito ujú. ahorita, ahora sí. Son grupos en los que se clasifican las palabras de una lengua según su función y significado dentro de una oración. Estas categorías ayudan a comprender cómo las palabras interactúan para formar ideas coherentes. Muy bien, gracias, hermana. Así es. Si usted, lo que está diciendo el texto que hemos puesto aquí es que si nosotros no conocemos las categorías gramaticales, ¿cómo podríamos hablar bien? ¿Cómo podríamos escribir bien? ¿Cómo podríamos formalizar un texto? Ni siquiera supiésemos cómo está estructurado un texto o un párrafo. Entonces, al aprender las categorías gramaticales nos van a facilitar la comprensión del texto. Y una vez que comprendamos el texto, pues obviamente podemos explicarlo, aunque esa ya es otra habilidad, porque hay personas que tienen una habilidad para comprender, pero son malos para explicar. Ahí están los puntos. Entonces son habilidades que uno va desarrollando en el ejercicio del aprendizaje. Entonces todo es como un trabajo. Vamos a mirar un poco las categorías gramaticales, son muchas, pero vamos a ver algunas. Hermano Felipe Hincapié. Vamos a compartir la pantalla y usted me va a estar leyendo por ahí. Ajá, las primeras. Categorías principales. Sustantivo. Palabras que designan personas, objetos, lugares, conceptos, etc. Amén. El libro. Paremos ahí. Paremos ahí porque tengo que explicarles algo. Más o menos hay unas 8 categorías de, al menos en los sustantivos. De 8 a 14 categorías. O sea, que no es solamente usted decir, conozco el sustantivo propio del común. No, porque son más o menos unas 8 o 14 categorías. Entonces uno dice, ay, me toca que estudiar bastante. Entonces ya empiezo a estudiar lo que son sustantivo abstracto y sustantivo concreto. Entonces, cuando usted empieza a analizar, o es lo que yo digo que la gente que debate con personas en internet y carecen de estas herramientas y a veces lamentablemente quedan en ridículo frente a personas que son trinitarias y que sí saben y conocen de estas categorías gramaticales, y yo a veces he visto que los quieren como aplastar a los hermanos del nombre. Y el hermano del nombre, como nomás está ceñido a explicar la doctrina, sin ser académico. No es solamente que tiene que ser académico para enseñar la doctrina, pero yo digo que si lo va a hacer en internet, donde millones de gente puede mirar eso, al menos aprenda algo de las categorías gramaticales o venga a hacer un cursito como estos de 5 meses y tiene ya nociones, porque no es el todo. En 5 meses usted no abarca muchas cosas. Tiene nomás herramientas para seguir adelante investigando. Entonces uno dice, bueno, y alguien dice, bueno, es que ahí, por ejemplo,
Voy a poner un sustantivo abstracto en un versículo ahora. Los sustantivos abstractos son los que están en la oración, pero no tienen nombre. Los concretos son los que designan el nombre. Vamos a ver, con versículo de la palabra. San Juan 1, verso 10. San Juan 1, verso 10. Hermano Juan Carlos, léame ese versículo. San Juan 1, verso 10. Aquí vamos a mirar un Mi sustantivo hermano, abstracto. Ajá. estoy viendo ahorita con el celular, no dispongo de la Ah, Biblia. ok, no hay problema, no hay problema. El quien lo encuentre por ahí, hermana acá, Erika, ¿lo tiene? Amén. Léamelo. San Juan capítulo 1, versículo 10. Sí, Dice, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el ah, mundo no lo conoció. ahí, la pregunta es, ¿de quién está hablando? Si no leemos nada más, dame cuenta que todo lo demás está borrado. ¿De quién está hablando, hermana Erika? ¿De Dios? De Dios. La pregunta es, ¿y si alguien le dice a usted, pero ahí no aparece Dios por ningún lado? Dice, Él estaba en el mundo y el mundo por Él fue hecho. ¿Cómo usted explica eso, de que sí se habla de Dios allí? Bueno, usando las reglas gramaticales sobre el sujeto, el verbo y el predicado. Ajá, Diría como que él, sí, empezaría a él, quién se refería a él, entonces tendría que hacer una investigación cuál, pero creo que más para arriba, en ajá. el mismo versículo habla sobre eso, Bien, bien, sobre el bien, verbo y uno investiga. bien. Ok. Pero entonces alguien dice, tiene que explicar solamente el versículo. Ahí debe recurrir a lo que estoy explicando, los sustantivos, que es la primera frase que estamos viendo en las categorías gramaticales. Y acabo de decir que hay sustantivos abstractos y sustantivos concretos. Entonces les decía que les iba a poner un versículo para explicar el sustantivo abstracto. Y dije que el sustantivo abstracto es el que carece de nombre dentro de una oración. Es decir, está el sujeto allí, pero no tiene nombre. Y está diciendo, en el mundo estaba, dice la Reina Valera, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Aquí hay otra categoría gramatical que es un pronombre de objeto. Y los pronombres de objeto son diferentes a los pronombres personales. En los pronombres hay más o menos unas 8 categorías también de pronombres en gramática. Entonces, están los pronombres personales, pronombres reflexivos, pronombres posesivos y pronombres de objeto. El pronombre de objeto, o en otros se llaman sujeto indicativo, en otros términos, sujeto indicativo. Y es en quien recae la acción. En quien recae la acción. Dice, el mundo por él. Esa palabra él tiene que estar con tilde arriba. Revísela. ¿Qué me dice usted, hermana? ¿Está viendo el versículo? Debería estar con una tilde arriba cuando dice el mundo por él fue hecho. ¿Quién me dice si está así? Sí, tiene el acento, Exacto. la tilde. Si no la pone, estamos diciendo que el que escribió tiene un error ortográfico en lo que es el tema de la sintaxis. Entonces, si no le pone eso, algún lector desprevenido pudiera pensar que está hablando de un pronombre personal y la misma sintaxis dice, pues no puede ir este pronombre acá, porque los pronombres personales van al inicio de una oración y no al final. La sintaxis es la que ordena el texto o la oración dentro de un texto. Sintaxis, la palabra sintaxis viene de dos palabras. Sin, del griego con, y taxis, orden. Entonces, sintaxis con orden. ¿Se da cuenta? Entonces uno está hablando con él y dice, mira, tenés un problema sintáctico. ¿Y eso con qué se come?
Tenés un problema sintáctico. Aquí, ¿en dónde está el problema sintáctico de los trinitarios? Para no hablar como hablan los demás unicitarios. Váyase, hermana Carrillo, a Mateos 28, 19. Y ya, porque todos hablan lo mismo. Para nosotros vamos a meterle algo más académico dentro de la gramática. Y la persona dice que no, que el Padre y el Espíritu Santo. Ah, tienes un problema sintáctico. Y lo vamos a Amén. observar. ¿Qué dice? La palabra de nuestro Señor Jesús. Ujú. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si nosotros aplicamos las categorías gramaticales, número 1, hacemos una cosa que se llama fraseología a través de la semántica. La semántica estudia el significado de las palabras, ¿cierto? Y la etimología busca la raíz de la frase y ahí dice, vamos a buscar las categorías gramaticales. Primero, dice, bautizándolos en el nombre. En ya es una preposición que significa dentro de. Él, uno dice la palabra él, ese él, ¿qué es? ¿Un artículo o un pronombre? Ahí es un artículo. Ah, pero los artículos existen en categorías también. Está el artículo definido y el artículo indefinido. Los artículos definidos se comienzan con el, la, los. Los indefinidos con una, un. Yo pienso que si usted empieza a expresar así, no tiene que estar corriendo a buscar tantos versículos. Y las personas académicas en algún lugar, en la televisión, donde sea, se quedan escuchando su programa porque dicen, no está hablando un cualquiera ahí, no es un evangélico de esos fanáticos, sino que es una persona que sabe lo que está hablando. Y ahí lo puede escuchar un médico, le puede escuchar un profesor de español, le puede escuchar un escritor, un politólogo, y dicen, oye, pero esta persona como que es diferente a otros evangélicos que hablan por hablar y son fanáticos, sino que este hombre está dando una lección, está explicando un problema semántico de muchos en ese pasaje, bautizándolos en el artículo definido. Entonces, el artículo definido tiene un número y el número es singular. Porque si apareciera plural sería los. Entonces el número es singular, que se refiere a uno. Entonces, la sintaxis dice, escúchenme bien, la sintaxis ya dijimos que es hablar en orden y con coherencia. Si la oración comienza hablando en singular, no puede terminar en plural. La sintaxis dice, aquí hay un error de texto, hay un error de escritura, hay un error de redacción. ¿Quién hacía esto en el Antiguo Testamento? Los intérpretes de la ley. Analizaban eso. Ahí viene el punto donde dice en él. Entonces, él se refiere a uno, nombre. En él, nombre. O sea que no hay varios nombres. Se refiere a un nombre. Empezamos por ahí. Y ahora, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a investigar qué tipo de palabras dentro de categorías gramaticales son. Son cualidades de un sujeto. No son nombres, no son artículos, no son sustantivos, son cualidades del sustantivo. Estamos ubicando ya las piezas del rompecabezas. Son cualidades del sustantivo, no son ni nombres, no son artículos. La categoría gramatical a la que pertenece esa palabra padre se llama adjetivo. Así se llama. Adjetivo. Y si usted busca en internet la palabra adjetivo, es cualidad propia de un ser.
¿Cualidad propia de un ser o característica de un ser? Y si usted no está de acuerdo, usted me dice, profe, no estoy de acuerdo y estoy para escuchar, porque no me la sé toda. Cualidad propia de un ser es la palabra padre. Hijo, la misma. Eso se llama adjetivo en categoría gramatical. Entonces no son nombres. Estas categorías pertenecen ¿a quién? A un sujeto que está en la oración. Y el sujeto es un sustantivo abstracto. ¿Por qué? Porque carece de nombre. ¿Entendimos, hermana Carrillo? Amén. Sí. ¿Entendimos, hermano Felipe Hincapié? Amén, amén. ¿Lo ves? Otra manera de explicar el bautismo allí, ¿no? A través de la gramática. Sí, señor. Porque la gente de cristianos trinitarios, todos repiten lo mismo. Así lo han dicho en los debates. Es que ellos tienen como un discurso aprendido. Todos repiten lo mismo. Entonces ya Felipe sale con esta explicación y a veces dicen, oye, no te dicen así. Una vez me tocó debatir con alguien y dijo alguien así, lo digo con mucha humildad. Escuchamos ese Maximiliano, no estoy de acuerdo con su doctrina, pero vale la pena escucharlo por la manera como explica. O sea, dieron una palabra, ese era un debate en audio. No estoy de acuerdo con su doctrina, pero vale la pena escucharlo porque al menos lo pone a uno a reflexionar y dicen, voy a seguir estudiando. O sea, la gente, cuando las palabras son coherentes, las personas analizan. No te aceptan en el momento, pero se van con la duda. Se van con la duda. Pero cuando nosotros le decimos a la gente, no, ustedes están errados, están fuera de la doctrina, tienen que arrepentirse, pues ahí ellos van a poner su muro y van a sacar también toda su artillería. Den una explicación. Si ya dijimos que todas esas palabras son cualidad propia de ese ser, entonces, ¿cuál es el nombre? Es la pregunta. Bien, allí en el pasaje está el nombre, pero no en el versículo. Está en el pasaje, no en el versículo. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué es un versículo? Un versículo es un enunciado que tiene una o más oraciones. Eso es versículo. Es un enunciado que tiene una o más oraciones. Y si ya tiene de 3 a 4 oraciones, está formando un párrafo. Está formando un párrafo. Y los párrafos se dan con el inicio en mayúscula de un sujeto y terminan con un punto y aparte. Terminan con un punto y aparte. Ahí se genera un párrafo. Y el texto está entretejido con una subsección de párrafos. Y también termina con un punto y aparte. Pero uno tiene que identificar qué es un párrafo. Dónde comienza, dónde termina. Entonces, el nombre está ahí, en el párrafo. Y como acabamos de decir que pues un párrafo tiene una o más oraciones, tenemos que regresar un poquito más atrás. Bueno, amén, gloria a Dios. Está entendiendo la hermana Carolina, se le está abriendo el entendimiento, como dice el texto de Lucas 24:45. Dice la palabra que cuando Felipe le explicó el texto al etíope, entendió, hasta se bautizó. Amén. Miren acá, lean el 28, versículo 18. ¿Qué dice, hermana Carrillo? Ahora Dice, se dan cuenta ustedes lo importante que es saber gramática. amén. Le sacamos la Y, esencia. amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Ahí, mi hermana. ¿Están viendo? Estamos Amén. tomando ahora el párrafo. Estamos ahora tomando el párrafo que decíamos que comienza con un sujeto. Comienza con un sujeto. Y en este caso el sujeto agente es Jesús, porque él es el que comienza a dar la narrativa. Ahí comienza ese párrafo. Jesús comienza a hablar. Lea ahora sí de nuevo.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced Ajá, ay, discípulos. ya llegamos al otro versículo. Entonces, aquí estamos ubicando ya el párrafo completo. Entonces, ¿y dónde está el nombre Jesús aquí? El nombre Jesús está en el párrafo. Entonces, de quien se viene a hablar, el que está hablando es Jesús. Y lo que menciona en el verso 19 son las cualidades que él tiene. ¿Sí nota? Las cualidades que él tiene. ¿Quién es el que entiende esto? El exégeta. El exégeta dice, vamos a observar todo el párrafo para poder comprender el texto o para poder comprender el mensaje. Tenemos que encontrar el sujeto. El sujeto es Jesús. Y ese sujeto es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son cualidades propias de un único ser en categoría gramatical. Y si usted me dice que no es así, tiene que hacerse un pequeño curso de español o volver otra vez donde su profesora de primaria, perdonen la expresión, ¿no? Porque una vez se me enojó una hermana se me enojó porque me dijo, usted es un prepotente, pastor. No, son expresiones que yo utilizo porque yo también necesito aprender cada día más gramática, porque eso es infinito. Pero sí, eso lo enseñan en primaria, sino que a uno se le olvida, obviamente. Y aquí estamos refrescando. Entonces, pero una persona, una vez hubo un debate del bautismo en el nombre de Jesús precisamente, y dije yo, hay una profesora o profesor de español aquí, no era cristiano, por aquí hay uno, tráiganlo. Aunque él no era creyente, ahí en la charla le dio lecciones al trinitario a través de la semántica. Y uno dice, pero claro, porque el tipo que conoce el lenguaje, le dijo, es que el bautismo está allí diciendo, no está diciendo que los bauticen en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está pidiendo un nombre. Entonces, pero el trinitario no lo puede ver porque él tiene una conceptología infundida, no creída, infundida por otro. Entonces, aquí lo que hemos hecho es un análisis de categoría gramatical al texto. Eso se llama exégesis. La exégesis, su función es investigar el texto a través de hacerle preguntas al texto. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿En qué idioma lo dijo? Y pues los idiomas tienen palabras. Y aquí tenemos, vamos otra vez a la pantalla. Estamos nomás en el sustantivo. Pero nosotros estamos mirando acá la estructura, el concepto de lo que es categoría gramatical. Dice que las categorías gramaticales, también conocidas como clases de palabras. ¿Qué fue lo que hicimos en Mateo 28 y 19? Identificar las clases de palabras que habían ahí. Eran las categorías gramaticales que estaban reunidas en grupos y formaban una oración. Obviamente tienen su función y significados. ¿Y quién estudia eso? La semántica. Bien. Y entonces dice que al interactuar esas palabras se comprende y se forman ideas coherentes. Coherentes que sean entendidas, que tengan lógicas, que tengan significado concreto. Uno dice, oye, sí, tiene razón lo que está diciendo la persona porque está expresándose muy bien. Bien, vamos al sustantivo. Las palabras que designan, la hermana nos dijo ahorita lo que era un sustantivo, ¿ya? Pero hay varias clases de sustantivos. El verbo. Los verbos son palabras que expresan acciones. Aquí vamos. Recuerden que los verbos en español tienen su estructura. En español tienen presente simple, pasado simple y tienen el pretérito imperfecto. Creo que es la palabra porque yo estoy metido con el inglés que a lo último me fui desconectando de esas expresiones, pero acá en inglés es presente perfecto o el participio, que son las terminaciones en ado, ido.
he corrido, hablado, comido y así sucesivamente. Allá se llama pretérito imperfecto en español. Ahora, el futuro, pues habla de cosas que van a suceder después. Ahora, cuando uno está leyendo la escritura, ahí en esos pasajes hay verbos que hay que identificar qué tipo de verbos son para poder hacer exégesis, mis hermanos. Vamos otra vez a San Juan. Dicen los abogados que el libro de San Juan es un libro rico en léxico. Por eso los abogados leen ese pasaje. Perdón, leen ese libro porque ese libro es rico en léxico. Vamos a leer San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Carolina Blandón. Sí dice que tiene ¿todavía tiene la bulla ya o no? Escríbame. ¿Todavía tiene la bulla del culto? Sí, pero se escucha menos. Bueno, entonces léame el pasaje de San Juan 1:1. Tan amable. Estamos en la punta del iceberg, ¿no? Estamos apenas en la orilla. Vamos a irnos adentrando poco a poco y usted dice, oye, yo necesito contarle a mis hermanos que se metan a estudiar. Necesito decirle al hermano de la iglesia que le eche un ojito a estudiar interpretación de la Biblia, porque puede ser que lo que estamos predicando no estemos tan coherentes. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo. La semántica dice, porque en el principio era el verbo. Miren, la palabra verbo, pues literalmente no pudiera ser Dios como tal, pero en semántica eso se llama metáfora. Metáfora. En recursos literarios, eso se llaman géneros literarios. Y las metáforas, pues simplemente lo que hacen es tomar cualidades propias de un ser animado y convertirla en un ser inanimado o viceversa. Entonces, la palabra verbo es una expresión. Antes alguien dice, no pudiera ser Dios, pero metafóricamente hablando dice que esa palabra o ese verbo es Dios. Significa que las palabras son aire, son viento, y la palabra espíritu para el hebreo es ruah, soplo. El ruah, soplo. Entonces, si la traducimos cuando Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu, son ruah, algo que da vida. Y recuerdan cuando Jesús le dijo a Nicodemo, el ruah sopla de donde quiere, o el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire que uno va comprendiendo ahora esos términos. Lo que le está dando a entender de Jesús a Nicodemo es, aquí hay un enigma y el enigma soy yo. Tú tienes que interpretarlo. Y los historiadores, perdón, dicen, y sí, es concreto, de que Nicodemo creyó en Jesús, que era el Mesías. Porque dice que cuando dice, si usted lee, y aquí vamos haciendo exégesis, Felipe, léame San Juan capítulo 3. Las palabras que yo os hablo son espíritu, son vida. En el principio era la palabra del griego se llama logos. La palabra para el griego es logos. ¿Entiende? Pero la palabra logos, esa logo viene de dos palabras. La una se llama palabra y la otra se llama rema.
La una se llama palabra escrita. Si quieren lo ponen ahí. Palabra escrita. Esa es una. Y la otra rema se llama palabra viviente. Palabra viviente. Entonces, cuando la palabra la habla una persona bajo la unción del Espíritu, se convierte, después de ser solamente logos, se convierte en palabra viviente. Es decir, palabra que da vida, palabra que transforma, palabra que cambia, porque la habla una persona que está ungido. Usted empieza a hablar la palabra del Señor y mientras no está inspirado por el Espíritu hasta ese momento, hablamos así por explicación, está haciendo una palabra simplemente logos, escrita. La está recitando. Pero en el momento que llega el soplo del Espíritu y lo inspira, la gente empieza a dar en lenguas. La gente empieza a llorar. La gente empieza a moverse. Es porque se está convirtiendo en rema a través de la sazón que lleva en la voz del predicador o predicadora. Entonces, en el principio estaba ese viento, ese soplo, ese rúa. Y dice, y él tenía su palabra, la envió, creó todas las cosas. Y entonces, esa misma palabra o ese Dios que es la palabra, se manifestó en carne. Por eso dice Juan 1:1. Usted lea Juan 1:1, hermana Erika. Primera Juan 1:1. Amén. Juan 1:1. Primera Juan, no San Juan. Oh, Primera ok. Juan 1:1. Juan dice que lo tocaron al verbo. El verbo no se puede tocar porque son palabras, es esencia, es espíritu. Pero Juan dice que lo tocaron. Lea a ver. Juan 1:1. Juan 1:1. Ana Erika. Amén. Juan, primera de Juan Primera Juan 1:1. 1:1. Perdóneme que no esté yo aquí predicando en vez de estar enseñando. Porque me emociono. Me emociono con la interpretación. Ajá. Primera Juan 1:1. Sí, ¿qué dice? Lo que era desde el principio, Sí, lo ven que que hemos... miren que ahí simplemente cambia ¿qué? Los vocablos. Es el mismo Juan cambiando los vocablos de Juan 1:1. Pero está diciendo lo mismo. Está diciendo lo mismo, solo que en otro vocablo, en otras palabras para no repetir lo mismo. Ajá, lea otra vez. Lea otra vez. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, Wow. tocante al verbo de vida. O sea, Juan está diciendo, miren, el que creó todas las cosas, el que hizo al hombre, el que hizo todo, nosotros lo tocamos. Nosotros lo palpamos, nosotros lo vimos. ¿Y cuándo fue que lo vio Juan? En el capítulo 17 de Mateo. Ahí lo vio, por así decirlo. Nosotros tocamos el verbo de vida. Bueno, hay un mensaje ahí poderoso para que usted lo predique. Palparon las manos, sintieron el soplo, la brisa. El aroma de su gloria estuvo con ellos. ¿Qué dice Mateo 17:1? Hermano Reinaldo, que ya entró a la clase. Reinaldo, San Mateo 17:1, si lo tiene, rápidamente. Dios le bendiga a todos. Amén. Mateo 17:1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí. O
¿Se acuerda lo que Juan está diciendo? Nosotros vimos al verbo. Aquí cuando se transfigura, ahí está Pedro, Juan y Jacobo. Siga leyendo, siga leyendo. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Amén. Escuchen porque alguien decía una vez, claro, que esta explicación no la di yo, la di un amigo una vez a un trinitario. Decía, si ve que ahí está el Padre en el cielo hablando, dice que salió una voz que decía, este es mi Hijo amado. Entonces el hermano le decía, ¿de dónde vino la voz? Él le decía, vino del cielo. ¿Y qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Que dónde estaba él? ¿Te has analizado eso? La voz vino del cielo. Entonces, jaque mate, como dicen por ahí. La voz sí vino del cielo. ¿Y dónde estaba Jesús? Porque Jesús le dijo a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está, no que estaba. Ahí los verbos otra vez, la gramática, los tiempos verbales. Si fuera otro, tendría que decir que estaba, porque ya viene la semántica y viene la sintaxis. ¿Se acuerdan lo que les expliqué de sintaxis? Hermana Carrillo, ¿se acuerda qué significaba sintaxis? La sintaxis. Pastor, el orden. ¿El orden de qué, hermano Felipe? El orden del texto, pues, de las palabras, no. Bueno, por ahí va, pero deme más. A ver. En la oración. La combinación de palabras. Por ahí va, pero no llegamos todavía. ¿Quién más me ayuda? Bien, la sintaxis. Analice el orden correcto. Exacto, analiza el orden correcto de la oración. ¿Cómo lo analiza? Diciendo cómo está estructurado el verbo en la oración, si está en pasado, si está en presente. Si es un sujeto que realiza una acción, al realizar la acción, el verbo se transforma, el sujeto modifica el verbo. Entonces, si ahí el verbo estar, aquí es el verbo estar. El verbo estar. Si él dice, el Hijo del Hombre, si es otro sujeto que vivía en un lugar alto, invisible, y ahora está en el visible, el verbo no puede seguir siendo el mismo, porque hay una transformación. Entonces tiene que decir el Hijo del Hombre que estaba en el cielo, si fuese otro, si fuese el Padre que envió al Hijo. Entonces, yo estaba allá y ahora estoy aquí. Pero él dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, si él es el que está en el cielo y lo llena todo, ¿quién fue que mandó la voz? Es la pregunta que nos hacemos. Pues fue él mismo que emitió la voz. Él mismo emite la voz. Y entonces le pregunté, ¿y por qué tiene que hacerlo? Porque Jesús es el misterio del evangelio revelado al mundo para aquellos que tienen fe y no tienen razón. Voy a repetirlo. Para aquellos que tienen fe y no tienen razón. Porque la razón dice que no puede Jesús estar en el cielo al mismo tiempo estando en la tierra. Porque para ellos es un hombre. A menos que una persona que vaya más allá de la razón y crea en lo sobrenatural, en lo extraordinario y crea en la omnipresencia. La omnipresencia no cabe en la lógica humana. No cabe. No se puede meter en la gramática. Porque la gramática es limitada a un lenguaje. Y saben que el lenguaje es regulado por las academias, ¿cierto? El lenguaje es regulado por las academias. ¿Por qué la gente aceptó el todo y el tode? ¿Por qué? Me gustó una cosa que hizo
Milei, el presidente de Argentina, un discurso que está están ahí en la corte, en el Congreso, y él dice, señora presidente, y le dice la señora, por favor, me dice, señora presidenta, y él dice, señora presidente, porque el español me lo permite. ¿Se da cuenta? Se enfrentó y él tiene mire que la propia señora que está al mando del Congreso desconoce esas categorías gramaticales. ¿Qué le quiso decir Milei? En otras palabras, es una bruta, está en un cargo y le falta intelecto. O sea, en otras palabras, la dejó mal allí. Y entonces la raíz etimológica es que en el tiempo que se inventó la frase, no se le daban cargos públicos de esa magnitud a la mujer. Eso se llama contexto histórico, lingüístico. Entonces, como no se le daba cargo de presidente a una mujer, siempre existió la palabra presidente. Entonces, cuando ya hay una revolución donde la mujer puede ejercer cargos públicos de esa magnitud, pues la palabra ya está en los diccionarios. Entonces tiene que ponerse ahora la señora presidente, porque el cargo siempre va para un hombre y lo está ejerciendo una mujer. Miren lo que es la gramática. Ahí. Pero, pastor, Bien pueda, perdón, bien pueda. sí, disculpe, ahí ella tiene desconocimiento porque ahora la Real Academia ya acepta presidente, presidenta, porque si ella hubiera sabido, ella hubiera debatido, ¿no cree usted? Entonces, Pero hubo desconocimiento. exactamente. Ahí creo que se llama el término acuñado, ¿no? Término acuñado. Debido a los debates. Sí, correcto. Son los términos acuñados debido a que las personas empiezan a pelear por la expresión que encaje con sus funciones. Ajá. Son términos que se acuñan con el paso del tiempo. Y lo que usted dice es verdad. Cuando ya la Real Academia acepta un término, ya se acaba el debate. Se acabó el debate. Lo que estoy hablando es que el lenguaje está siendo regulado por la Real Academia. Y ahí es donde a todos nosotros, ¿qué? Nos manipulan psicológicamente. ¿Usted entiende lo que quiero decir? Si la academia es la que regula el lenguaje, nos manipulan psicológicamente. Porque si el lenguaje ya regulado en la Real Academia se acepta que usted puede decir todes, usted tiene que aceptar que alguien diga todes, sin pelear. Y aún en la palabra del lenguaje inclusivo, ¿no? Que autopercibirse como. Y ahí están manipulando a todo el ser humano con ese lenguaje inclusivo. Que la persona, yo me autopercibo un hombre o yo me autopercibo una mujer. Se llama lenguaje inclusivo. Hay unos peligros que nosotros no vamos a pelear con ellos, pero sí orientar a el cuerpo cristiano a ponerle filtro a esos términos. Pero bien, esto es por vía de semántica. No vamos a quedarnos allí. Vamos a seguir con los otros puntos de las categorías gramaticales, al menos para tener un conocimiento y aplicarlos al texto a la hora de investigación. Bien, vamos aquí, ya tenemos el adjetivo, también lo vimos. El adverbio que hablábamos ahorita, hermana Erika, que le pregunté. Un adverbio, palabras que modifican verbos, adjetivos u otros adverbios. Perdón, indicando cómo, cuándo, dónde, en qué medida. Un ejemplo, rápidamente, muy, aquí. Hay adverbios de modo. El adverbio de modo es cómo lo hizo. Hay también adverbios de frecuencia. Normalmente haces esto. Este es un adverbio de frecuencia. Usualmente te dedicas a esto. Adverbios de frecuencia. Adverbios de tiempo.
Adverbios de tiempo es que algunas veces o en los tiempos libres realizo ciertas tareas. Entonces, hay adverbios de tiempo. Hay adverbios incontables y contables, etcétera. Usted los va a encontrar por ahí. Vamos a los pronombres. Esto es lo que ya todos sabemos, los pronombres. Hay varias categorías, pero tenemos los pronombres más naturales, que son los personales, y reemplazan al sustantivo. Esto para pronombres personales, pero están los pronombres de objeto, están pronombres reflexivos, están los pronombres posesivos, o sea, hay muchos. Están las preposiciones, palabras que establecen relaciones entre palabras, frases u oraciones. Por ejemplo, en, a, con. Hay preposiciones de lugar, preposición de tiempo también, y así sucesivamente. Están las conjunciones. Ustedes han escuchado, han dicho muchas conjunciones sin saber que eran conjunciones. Cuando usted dice, ay, Dios mío, es una conjunción. Cuando usted dice, por ejemplo, ay, me duele, conjunción. La palabra pero, tú lo dijiste, ahí el pero, conjunción. No obstante, también. Ahora vamos a los artículos. Hay artículos definidos que ya los mencionamos, artículos indefinidos. Las interjecciones son palabras que expresan emociones o exclamaciones. Ay, oh, interjección, como qué maravilloso, qué lindo, qué poderoso. Son interjecciones. Aquí lo final. Léame allí, Carolina Blandón, la parte final de aquí, por favor, de las categorías. Las categorías gramaticales permiten organizar y analizar la estructura de las oraciones, comprender la función de cada palabra y cómo se relacionan entre sí. Cuando el exégeta utiliza bien estos elementos, será mucho más efectivo en la transmisión de su mensaje. Pasos importantes en la exégesis y hermeneuta. Bueno, ya miramos aquí el 1, que es la investigación, ¿no? Ya vimos San Juan 5:39, vamos a ver Lucas 1:1 con el hermano Felipe. Y ahora la segunda, hermana Carolina. La buena argumentación. Hechos 22. Tenemos dos elementos. Primero, la investigación. La segunda, la buena argumentación. ¿Qué es argumentación? Una argumentación es un texto oral o escrito cuya finalidad es demostrar mediante razonamientos lógicos la validez de un punto de vista, una opinión o una perspectiva y al mismo tiempo persuadir a los interlocutores o llamarlos a la acción. Muy bien, Reinaldo se va ubicando en Hechos 22:1, que es la tarea que realiza Pablo de argumentación. Y el otro versículo que teníamos es Lucas 1:1. ¿A quién le tocó ese versículo? A mí. Al hermano Felipe. Bueno, hermano, aquí vamos a entrar en algo importante. Dice el hermano, ok, amén. Entendemos, hermano. Bueno, mis amados hermanos, si usted quiere ser un buen exégeta, usted quiere ser un buen intérprete de las escrituras, quiere ser un hombre o mujer elocuente, que cuando usted empiece a hablar su rostro le brille, porque la Biblia dice que la sabiduría del hombre ilumina su rostro, cautiva, impacta. La gente quiere escuchar a esa mujer. Una mujer, siempre digo que es hermosa y bella, es por lo que realmente emite su alma. La sabiduría, el conocimiento. Ustedes sabían por qué Salomón se juntó a la reina de Saba. Porque la reina de Saba
¿Por qué creen ustedes que la reina de Saba, sin saber de Salomón, quiso venir a conocerlo? Y ella no se fijó en lo hermoso que era Salomón, aunque lo era, sino que le puso unas tetras para que ella ver si tenía realmente la sabiduría que la gente decía o no. Y en ese mismo instante vino un problema de dos mujeres peleando por un bebé. Y se lo resolvió con una sabiduría increíble. La reina de Saba quedó impactada. ¿Cómo resolvió ese conflicto? ¿Han leído esa escritura? Donde las mujeres peleaban por el bebé, que el hijo es mío, no, que este es mío, que mira que ella se... Entonces dijo Salomón, tráigame a ese muchacho por acá, y le pidió a uno de sus soldados una espada. Entonces, aquí lo que aplica Salomón, apartando un poco de la sabiduría y la ciencia de Dios, es la psicología. Entonces, la psicología estudia el comportamiento humano, más que todo la psicología conductual. Y entonces él dice, aquí, la madre del niño, sus emociones van a ser afectadas en el momento que yo intente cortarle la vida al bebé. Y automáticamente eso sucedió. La mujer dice, no, el hijo es de ella. No lo maten. No, esta es la mamá, porque se duele. Wow, la reina quedó impactada. Y este hombre es más sabio de lo que me han dicho. Ahora la pregunta es, si un hombre es tan inteligente y tan sabio, no se va a fijar tampoco en cualquier mujer. Aquí viene el contexto. Va más allá de la belleza. Algo tenía la reina de Saba más que belleza para Salomón irse a Egipto e incluso adorar o permitir los cultos a esos dioses. También la reina tenía sabiduría. Si usted estudia la sabiduría de la antigua Mesopotamia, pues los poderosos eran los egipcios. A ellos le debemos los jeroglíficos, las escrituras pictográficas. O sea, no eran cualquiera. No eran cualquiera. O sea, que la sabiduría de ella es primero que la sabiduría judía, dentro de un contexto histórico. Entonces, dentro de estas premisas quiero decir, mujeres, ustedes pueden salvar su iglesia, ustedes pueden salvar la sociedad, pueden salvar su comunidad con sabiduría, pueden salvar sus hijos, pueden salvarse a sí mismas con sabiduría. La sabiduría o el conocimiento que adquieren se convierte en los escalones para ir subiendo a lugares altos. La sabiduría o el conocimiento te mantiene en las alturas. Habacuc lo dijo. El Señor hace mis pies como de sierva y me hace permanecer en mis alturas. Porque hay gente que sube, pero no se sostiene arriba. Desciende. Pero es el conocimiento y la sabiduría que te mantendrán en las alturas. Humilde, sencillo, porque las alturas son peligrosas. Repito, las alturas son peligrosas porque miran la gente hacia abajo. ¿Entiendes? Cuando tú subes demasiado, a la gente la miras hacia abajo. Tú te sientes más grande y las personas más pequeñas. Habacuc dice, el Señor es el que me sostiene acá en las alturas porque tengo que ser humilde acá arriba. Porque si no, desciendo. Entonces, ahí está el punto. Tengo que ser humilde. Estoy en lo grande, en la altura, pero mantenerme ahí, bajo la cobertura de la gracia. Porque si no, desciendo. Y cuando está bien alta la persona y desciende, el golpe es demasiado duro. Porque está muy alta, muy alta. Muy bien. Vamos a escuchar los versículos para el tema de argumentación y para el punto 1 que era, ¿cuál era el punto 1? Carolina Blandón, ¿usted qué leyó? ¿Usted qué leyó? ¿Cuál era el punto 1 de los pasos del exégeta? Erika, ¿cuál era el punto 1? Analizar. El hermano dijo acá, el hermano Carlos,
La investigación, correcto. La investigación. Y dentro de la investigación, usted tiene que utilizar gramática, categorías gramaticales, la semántica, la sintaxis, ¿cierto? Y así sucesivamente. Eso se llama investigación. Es el punto 1. El punto 2, después de esa investigación, la argumentación. La argumentación se da en diferentes contextos. Un ejemplo. Alguien le dice a la hermana Carrillo, un ejemplo, ¿por qué usted dice que está en la doctrina verdadera? Aquí necesita ¿qué? Primero, haber investigado la doctrina verdadera. 2, argumentarme a mí por qué está en la doctrina verdadera. La escucho. La escucho. Tiene unos 2 minutos para que me diga, ¿por qué cree que está en la doctrina verdadera? Ajá. Porque Ajá. nuestra base Sí. es la Biblia, Ajá. nuestro fundamento. Y pues a través de Hechos 2:38, yo le puedo decir a esa persona que, bueno, Pedro dijo, ¿verdad? Bautizados, arrepentidos y bautizados Ajá. en el nombre de De Jesucristo. Jesucristo. Amén. Entonces, yo con ese texto y otros textos puedo validar lo que estoy diciendo sobre la doctrina. Es una doctrina sana, que es una doctrina que, pues, perdón, Amén, amén, ahorita. amén. Tranquila, hermana, estamos en la parte argumentativa, no hay problema. Bien, pero gracias por esa argumentación, porque esas preguntas se las van a hacer a todo el mundo, a todos los pentecostales, porque todos dicen que tienen la doctrina verdadera, hasta los testigos de Jehová, los mormones. Y aquí es donde entra la argumentación. Bien, gracias. Vamos a preguntar a otros más acá. Carolina Blandón, deme un tips ahí. Lo que usted piense, su perspectiva. Corto para que todos participen. Ajá. Si alguien le preguntara eso, ¿por qué usted cree que está en la doctrina verdadera? Un punto de vista o dos, lo que quiera. Carolina Blandón. ¿Mm? Felipe Hincapié. Felipe Hincapié. Me fueron. Señor, estoy acá. Aquí está. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pregunta? La pregunta es, si alguien te preguntara, ¿por qué crees que estás en la doctrina verdadera? En breves palabras, ¿qué le respondería? Porque estamos fundamentados sobre la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal base del ángulo Jesucristo mismo. Pero el Trinitario también está fundamentado allí, en Cristo. Entonces están en lo mismo, en la verdadera, ¿o qué? No, porque es diferente a la Ajá. Trinidad, a la unicidad. Nosotros somos monoteístas, creemos en Bien, un solo Dios. ok, bueno. Argumentación 1, argumentación 2. Hermana, gracias hermano Felipe por su participación. Reinaldo, Si estudias de forma, ¿cómo llamarlo? Si estudias la palabra de Dios, vas a encontrar que la doctrina de la unicidad es la doctrina que de Génesis y Apocalipsis la palabra de Dios enseña. Por eso creo, estoy seguro que estoy en la doctrina verdadera. bien, gracias. Todo lo que estamos diciendo es lo que comúnmente nos han enseñado en la congregación, ¿no? Y no está mal, no está mal. Yo hoy les voy a dar mi punto de vista académico.
con la misma palabra para si lo ven bueno, lo apliquen. Hermana Erika. Amén. De hecho, alguien me preguntó que si yo estoy en la verdad. Yo le dije con autoridad que claro que sí, que Ajá. estoy en la verdad porque tengo a Jesucristo, le digo, pero se lo respondí con un texto bíblico donde dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. Pues le respondí en esa forma. Ok, gracias, hermana. Es lo que comúnmente decimos, pero les voy a dar 4 puntos importantes para si esta pregunta se la hacen. El punto número 1 es: la doctrina verdadera es la de apóstoles y profetas. Felipe Hincapié estaba haciendo énfasis en eso. La de apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Pero también los trinitarios se fundan ahí, pero vamos a ir desglosando los otros puntos. Efesios 2:20. Segundo, que tenemos el evangelio de los apóstoles. Tenemos el evangelio de los apóstoles. Lo tenemos nosotros, ¿no? Que tenemos el evangelio de los apóstoles. Gálatas 1:6 al 9. Bien. Aquí, en esa parte del evangelio de los apóstoles sí se desglosan. En el evangelio de los apóstoles se desglosan unas doctrinas fundamentales. Ahí sí hay que hacer hincapié. Vamos a poner A. En el evangelio de los apóstoles se desglosan unas doctrinas fundamentales. Escriba eso si quiere. En el evangelio de los apóstoles se desglosan unas doctrinas fundamentales. En el evangelio de los apóstoles se desglosan unas doctrinas fundamentales. Si usted quiere puede ver este video varias veces para captar. Se desglosan unas doctrinas fundamentales. A. La patente de su evangelio es el nombre de Jesús. La patente de su evangelio es el nombre de Jesús. Lucas 24:47 y compare Hechos 2:38. Lucas 24:47 y compare Hechos 2:38. Dos, que creen que Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Entonces, estas cosas hay que desglosárselas a las personas porque si ellos no tienen lo mismo que tenían los apóstoles, pues no están haciendo parte de la doctrina verdadera. Ustedes han leído el discurso que da Pablo. Dice, el Dios de vuestros padres se me apareció. ¿Han leído eso? Si usted le dice a un judío eso, miren, el Dios de vuestros padres, ¿quién? Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció. ¿Y quién fue el que se le apareció a Pablo? Fue Jesús. Está diciendo en este caso que el Dios del Antiguo Testamento era el mismo Jesús que predicaban los apóstoles. Mire, yo los perseguía a ellos porque yo era devoto del Dios del Antiguo Testamento. Y ahora ese mismo se me aparece y dice, yo soy Jesús. ¿A qué tú persigues? Wow, esto es impactante. Entonces, por eso ustedes ven que Pablo no le tuvo miedo a la muerte cuando lo iban a decapitar, porque es una revelación demasiadamente poderosa, la que los grandes de Sanedrín no pudieron entender. Por eso él dice, Dios mío, por último se me apareció a mí como un abortivo. O sea, ¿quién era yo para que tuviera esta revelación tan grande, ya que yo era un tonto, en otras palabras, de perseguir
a los cristianos que estaban anunciando el mismo Dios de nuestros padres que nosotros conservábamos su palabra. Entonces ahí está. Y es el mismo Pablo que le dice a los Gálatas, en el texto que leímos del verdadero evangelio, que no existe otro evangelio. Ese es el evangelio correcto, el que predicaron los apóstoles. Vamos a dejar hasta ahí, porque hay más doctrinas que pueden desglosarse ahí. Pero hasta ahí la podemos dejar, porque las que son las que más usamos. La unicidad, el bautismo en el nombre, la llenura del Espíritu Santo, pero hoy tienen gente llenura del Espíritu Santo de manera, pues, un poquito extraña. Entonces, si uno se mete ahí, es como crear un problema. Hasta ahí. ¿Qué dice Gálatas 1, 6 al 9? Quien lo encuentre me lo lee rapidito. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahí, Como antes. ahí, hermano, no vaya a cerrar la Biblia. ¿Ustedes han escuchado a los mormones? ¿Sí? Que hay un ángel que se le apareció a Joseph Smith, el ángel Moroni. ¿Y qué está diciendo Pablo con ese versículo? Tu evangelio es maldito. Porque si tú dices que se te apareció un ángel del cielo, aún ese ángel con ese evangelio es maldito. Repita el versículo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ay, hermano Reinaldo, estas son respuestas para los mormones que tienen, al menos Honduras está invadido de mormones. Yo no sé, Colombia, aquí está invadido. De mormones por todos lados. Ellos, ¿cómo, por acá hermano? también, por acá medio también. Bueno, y esos son insistentes. Ellos le lavan la loza si quiere, le limpian el patio, con tal que usted lo escuche. Pero si un ángel del cielo dice, ese evangelio es maldito. O sea, lo que Pablo está diciendo, el evangelio que nosotros predicamos, este es el evangelio que salva a la gente. Entonces, investiguen nuestras doctrinas o creencias para que sigan ese evangelio. Entonces, nosotros tenemos la doctrina verdadera porque tenemos el evangelio de los apóstoles, pero pocos cristianos lo conocen. Pocos cristianos aún del nombre lo conocen o lo saben explicar porque los pastores se han centrado solamente en enseñarles la unicidad del bautismo en el nombre. Hasta ahí. Y las otras doctrinas, la pedagogía para explicarle a la gente que no tiene nuestra creencia. Nosotros tenemos la creencia, pero no tenemos la didáctica para explicarle a la gente que no la tiene. Y es lo que estamos haciendo aquí en el instituto. Aprendiendo las herramientas para explicar esto que ya tenemos. Y así sí vamos a ganar mucha gente, para gloria del Señor. Vamos terminando ya con Hechos 22, en la parte argumentativa, lo que hace Pablo. ¿A quién le tocó el Hechos 22, 1? A mi hermano Matsuri. Amén. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Ahí, mi hermano. ¿Sabe cómo se llama eso en oratoria? Porque vamos a ver oratoria. ¿Sabe cómo se llama eso en oratoria? Se llama método persuasivo. Resulta que Pablo está en un escenario donde es multicultural. Pablo es llevado allí a que se defienda, pero ahí hay gente romana, hay gente griega y hay gente judía. Pero las personas que lo han llevado allí, a esa corte,
son judíos. Un ejemplo, usted, yo creo que han estado, ¿alguien de los que están aquí ha estado alguna vez en una demanda? ¿Que lo han demandado? Hermana Erika, hábleme a ver, hábleme a ver. Yo he demandado. Pero ¿ha estado allá en las cortes? Fue el abogado, no tenía que ir. Ah, bueno. Aquí el abogado va sin tú tener que ir. Wow, qué bueno. Qué bueno. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, a mí me tocó ir una vez, pero nos tocó solucionar el problema. Eso se llama como entrar en acuerdos, hacer acuerdos. La misma ley, mire, yo presenté mi defensa porque la persona yo cuando me quise ver fue demandado injustamente. Y cuando llego allá, la policía me llegó al lugar de trabajo. Y yo digo, vea, pero me dice, de buena que no me esposaron, porque qué pena iba a pasar yo ahí. Me dicen, mira, aquí le entregamos para que se presente a tal. Y yo digo, pero ¿yo qué he hecho? Lo demanda fulana de tal. Yo, ¿a mí? ¿Quién me demandó esta señora? Y me dice, y si usted no se presenta el día tal, me voy a ver en la penosa situación de llevármelo esposado. Yo dije, no, me toca presentarme. Yo me presento, yo llego primero que la señora que me demanda porque yo reparo computadoras y hice un trato con un amigo de hacerle, allá se llama en Colombia, una sala de internet. Yo se la hice y uno de los trabajadores que estaba conmigo, la impresora la dejó, no sé, desconectada de una parte de los cartuchos y esa impresora nueva se rebosó. Pero al fin y al cabo yo realmente no sé si fue él, pero ella dice que fue al ayudante y que yo le tenía que pagar la impresora. Yo le digo, pero espérate, es que no tenemos todavía claridad si fue el muchacho que la dañó o se dañó en algún mal movimiento, no sabemos, no tenemos evidencias. No, al fin y al cabo que ella me dice, me la paga y me demandó. Entonces el policía cuando yo llego me dice, frente a la gente, ¿cómo es que me dijo? Entonces tú es que eres el ladrón. Yo cuando él me dice, tú eres el ladrón, decimos en Colombia, a mí me trocaron los cables. Y yo le digo, mire, soy cristiano. Y al usted decirme ladrón delante de toda esta gente, está atentando contra mi testimonio. Mire, por eso es bueno saber alguito de las cosas de derecho. Y yo le digo, ¿y usted sabía que usted no puede acusar a nadie sin antes haber escuchado su versión y tener pruebas? Entonces el policía me dice, pero es que aquí vinieron diciéndole, pero es que usted no sabe. ¿Cuándo? Entonces cuando yo le dije a él, sí, entonces si yo le hago una demanda a usted por injuria y calumnia, delante de la gente le digo yo al policía, le hago una demanda por injuria y calumnia porque está atentando contra mi testimonio de que mañana que yo venga a predicar aquí la gente va a decir que soy un ladrón. Entonces el policía me llama aparte y me dice, no, vea, mire, disculpe, lo que pasa es que esa señora vino y dijo esto y aquello. ¿Sabe qué? Lo mejor que usted puede hacer para que esa señora no le ensucie su hoja de vida, porque si lo metemos al sistema usted queda ahí registrado. Cuadre con ella, me dijo, ¿sabes qué? Págale eso a esa señora. Me dijo, tú vas a perder tu reputación solamente por no pagarle eso. O sea, me terminó dándome consejos. Y yo dije, bueno, ¿verdad? Vamos a cuadrar. Le hice caso al policía. Injustamente le pagué la impresora y, ¿verdad? Yo no quedé reportado allá en esas comandancias. Pero ¿qué fue lo que me ayudó? Que tenía parte de conocimiento y me defendí. Si no fuera tenido algo de conocimiento, pues me hago escribir allá mis datos, todo que fui demandado por esto y por aquello. Entonces, a partir de ahí es donde el conocimiento nos puede ayudar para muchas cosas. La argumentación que está dando Pablo la hace en hebreo. ¿Por qué? Porque cuando
perdón, usted, por ejemplo, si habla inglés, habla español, y por A o B razones, usted está en un país de habla inglesa, pero usted habla español, y los que lo ha demandado a usted es una persona hispana. Entonces, la mejor manera de entenderse es hablar en su propio idioma. Entonces, Pablo lo que hace es defenderse en la lengua de los que lo han acusado. Sigamos leyendo. Eso es para persuadirlos. Hermano Reinaldo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Ahí. Mire lo que hace Pablo. Pablo ahí, ¿sabe cómo se llama eso? ¿Quiere escribirlo? Se llama lenguaje asertivo o comunicación asertiva. Es elogiar la cualidad o capacidad de otro para sensibilizarlo. ¿Y cuál es el término que él usa? Yo soy un hombre celoso y temeroso del Dios de vuestros padres como lo son ustedes. Somos paisanos. ¿Por qué nos estamos atacando? ¿Ya entiende el meollo del discurso de Pablo en su defensa? Se llama lenguaje asertivo y al mismo tiempo persuasivo. Está tocando las emociones del ser. Siga leyendo, hermano. Siga leyendo, hermano Reinaldo. Reinaldo. Ajá. ¿Sigo? Siga, hermano. Hermana Carrillo, siga usted. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Ahí, paremos ahí. ¿Saben que Pablo lo que hace es una autobiografía? Lo que se llama autobiografía, cuando él dice, yo ciertamente soy judío. Ahí está dando su biografía. Nacido en Tarso. Yo observo las creencias de ustedes y de nuestros padres. Solamente que ahora yo me crié en esta ciudad, es decir, Roma. Por eso Pablo era ciudadano romano. ¿Entiende? Me crié en esta ciudad y aquí me están acusando obviamente. Pero yo tengo la misma cultura de ustedes. Eso es una autobiografía. Es la biografía que uno da de uno mismo, valga la redundancia. No es otra persona que nos las da. Siga. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oía una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Amén. Eso es poderoso y me gusta. ¿Sabe por qué me encanta? Porque unicidad hay por todas partes de la Biblia. Él está diciendo que el Dios de sus padres, a quien él observaba cuidadosamente a través de la ley, él ahora quiere perseguir a estos oponentes a la creencia que ellos tenían como judíos. O sea, el problema que tiene Pablo con los judíos es que él ahora es un hereje. ¿Qué significa ser un hereje en este caso? ¿Por qué lo tienen como un hereje y lo están persiguiendo ahora a él? Lo tienen como un hereje porque él hacía parte del Sanedrín, era estudiante de allí, celoso,
y ahora se ha convertido en un revolucionario, abandonando las prácticas judías y mosaicas para unirse a estos rebeldes que son los evangélicos del primer siglo. ¿Qué te pasó, Pablo? Ahora él empieza a testificar a través de un argumento y al mismo tiempo una defensa. Y dice, lo que yo viví fue una cosa extraordinaria. Es que el Dios de vuestros padres se me aparece. O sea que Jesús de Nazaret es el mismo Dios del Antiguo Testamento. No, eso es imposible, no lo pueden creer. Entonces, para ellos es una locura lo que Pablo está haciendo ahí. Siga leyendo. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Perdón. Amén. Amén. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saúl, recibí la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres Esa te ha palabra, esa palabra es súper poderosa. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo Pablo en su testimonio? Amén. Usted que es unicitario, que uno pasa trabajo para explicar la unicidad. Mire, ¿quién es el Dios de vuestros padres? El Yahvé, el Adonai, el que se le apareció a Abraham, el Dios del Antiguo Testamento, el que se le apareció a Moisés. Ahora Pablo está diciendo, Ananías me está diciendo, mira, el Dios de vuestros padres es que te ha escogido. Ajá, siga. Te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Por eso Pablo se bautizó en el nombre de Jesús. Cuando dice, la gente dice, entonces Pablo se bautizó a sí mismo. No. Lo que pasa, él lo bautizó a Ananías. Lo que pasa es que en el primer siglo, cuando alguien se bautizaba, tanto él invocaba el nombre de Jesús como el que lo estaba bautizando. Aleluya. Entonces, el Dios de vuestros padres, o sea, es el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios que se le apareció a Saulo y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, no hay dos dioses, no hay otro Dios, es el único Dios. Y esto lo hemos entendido y a través de este estudio investigativo, a través de la gramática. Las categorías gramaticales, miren, es como nos van dando luz para ir entendiendo la revelación de Dios que ya está en la Biblia. Solo que nosotros necesitamos ser iluminados por ella a medida que investigamos la palabra. Termino con esta expresión que Jesús dijo cuando leímos al principio. Escudriñad las escrituras, Felipe. Escudriñad las escrituras, Carlos Pedrosa. Escudriñad las escrituras, Reinaldo, Erika y Astrid. Porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Jesús, el que se le apareció a Pablo. Así que mis hermanos, les voy a dejar ahí una investigación. Investigue qué es un texto. ¿Qué es un texto? Y los tipos de texto o sus características. Texto
sus características y tipos de textos. Hay texto narrativo, hay texto argumentativo, hay texto jurídico, hay muchas categorías de texto. Investigue eso. Todos los hermanos que vamos a hacer una breve exposición cuando vengamos el próximo viernes. Vamos a exponer y vamos a ya empezar a trabajar textos, que voy a adelantar un poquito más, a Qué trabajar pena, me textos. gastó más. ¿Y cómo es la investigación? Qué pena. Texto. Ajá, texto, características de un texto y los tipos de textos. Ok, gracias. Hermanos, Dios les bendiga, los felicito a todos, sigan adelante. En el nombre de Jesús, vamos por más. Si alguien más quiere estudiar por ahí, le podemos dar una tregua. Apenas llevamos, creo que un mes. Ya vamos a comenzar, ya comenzamos el otro. Díganle a alguien que todavía puede alcanzar a inscribirse con nosotros. Bendiciones. Amén. Amén. Gloria a Dios.